puedo pasar a llevar a ese canal sinuoso que también tiene componentes nerviosos y vasculares, ir reconociendo las diferentes variaciones anatómicas, porque cada paciente es diferente y tiene variaciones anatómicas diferentes y la posición de las estructuras son diferentes. Tienden a haber un patrón común, pero no siempre son iguales. O sea, aquí tienen canales nasopalatinos que varían con prolongaciones apalatinas, prolongaciones vestibular, múltiples prolongaciones en sentido de ramificaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir viendo caso a caso. El seno maxilar también es un elemento donde el doctor le mostraba el anclaje bicortical y incluso se puede utilizar como una herramienta para poder lograr una mejor estabilidad de ese implante futuro. Entonces para eso necesitamos evaluar y evaluar en base a muchas veces primero con panorámicas y después con estudios tomográficos, ver también en relación de las bases óseas mandibulares, etcétera, etcétera. Ver qué tanta atrofia hay del hueso alveolar, porque necesitamos altura para poder estabilizar estas roscas del implante. Y no solamente estabilizar en el sector anterior, sino que muchas veces también necesitamos un anclaje posterior. Entonces todo eso vamos a tener que evaluarlo con las tomografías, ver si hay tabiques accesorios o diferentes variaciones a nivel del seno, o incluso pueden aparecer lesiones que no habían sido detectadas previamente, como quistes radiculares residuales o lesiones residuales de otra naturaleza, que son de tipo inflamatoria, producto de la necrosis pulpar, que pueden no haber sido detectadas en estudios previos, etcétera, etcétera. Y a nivel mandibular, el canal mandibular es un elemento que tiene un componente nervioso y vascular, el foramen mentoniano. El canal mandibular puede presentar vilas colaterales, duplicaciones, etcétera, etcétera. Y obviamente hay que respetarlas porque si no generan compromisos operatorios, postoperatorios y compromisos neurológicos. Cuando se daña el canal mandibular se genera parestesia tanto hasta la zona del labio inferior y ningún paciente quiere tener su labio en forma dormida, en forma permanente. ¿Quiénes han puesto un SPIX alguna vez en su vida? ¿Y cuando les pusieron el SPIX babearon? Yo sí. Imaginen un paciente que vive con esa sensación en forma permanente y que se le cae su babita en forma permanente. O sea, no deja de ser una complicación, porque uno dice, no, pero si no le va a doler, si tiene parestesia. Pero es incómodo, es complicado. Obviamente variaciones van a haber a nivel del nervio alveolar y variaciones van a haber también con procesos de bifurcación y relación con dientes adyacentes, bifurcaciones también a nivel del foramen mentoniano. Entonces todos estos elementos tenemos que estudiarlos y tenemos que descartarlos y determinar dónde pudieran estar y obviamente evitarlos para generar complicaciones. Cuando se pasa a llevar un nervio en el sector anterior, como son ramas terminales, por lo general las problemáticas que generan pueden no generar ninguna problemática en algunos casos, pero cuando generan problemática, adivinen qué generan: dolor. En cambio, cuando se interrumpe el flujo nervioso en zonas posteriores, en zonas de conducción, lo que genera es parestesia. Entonces tenemos que evitarlo. Y esa es la razón por la cual nosotros cuando hacemos exámenes imagenológicos, es típico que los exámenes imagenológicos vienen con marcación del canal mandibular. Y ahora, no siempre tenemos solamente la emergencia de un foramen mentoniano. Ahora tenemos un caso que me tocó ver a mí, que tiene un doble foramen mentoniano, incluso he visto casos con triple foramen mentoniano a nivel de la zona premolar. Y obviamente eso va a generar problemas, puede generar problemas de parestesia y riesgos desde el punto de vista del manejo del paciente. La emergencia del foramen mentoniano es variable también, no siempre emerge entre los dos ápices de los premolares, a veces emerge mucho más anterior, otras veces emerge mucho más posterior. Son elementos que hay que contemplar para el momento de hacer la intervención quirúrgica, en especial cuando se hacen procedimientos más invasivos que necesitan elevar colgajos, porque no querrán cortar o seccionar un nervio mentoniano. Es importante determinar qué otras variaciones, por ejemplo, foraminas linguales, se dan cuenta que tenemos una triple, etcétera, etcétera. Entonces es importante el reconocimiento de la anatomía y también saber dónde buscar este canal mandibular, porque en general tiene una ubicación bastante específica, en el promedio de ubicación,
pero también podemos encontrar en posiciones más altas, más bajas, más cercanas a la tabla de cuadro, a la tabla articular, y eso puede variar dependiendo del paciente. Entonces, no podemos confiarnos en que aquí debería estar, tenemos que tener la certeza. ¿Ya? Y obviamente también la base ósea va a variar dependiendo de la zona. Por ejemplo, en la zona posterior tenemos esta situación, que tenemos una concavidad bajo la cresta miloioidea, producto de la lógica de la granulación mandibular, y eso lleva a que se formen como una base ósea con una forma de una S itálica, y que yo he visto fracasos de implantes donde han perforado precisamente la tabla radicular en dirección a la logia. Y eso genera sintomatología. Y se ulcera la mucosa, y etc. Entonces es importante el hacer el estudio en forma adecuada, el hacer la planificación en forma adecuada, hacer simulaciones, trabajar con guías, trabajar con una guía radiológica como primer punto de entrada, después hacer el registro de la guía, planificar en base a esa posición relativa, hacer guías radiográficas finales, una guía quirúrgica, ojalá una guía quirúrgica estricta, de esa forma disminuimos el procedimiento, se hace un procedimiento mucho más conservador, el eje de implantación de esos implantes es mucho más correcto y mucho menos probable de que varíe y que genere, por ejemplo, posición de rosca, etcétera, etcétera, y de esa forma vamos a obtener mejores resultados, vamos a poder predecir esos resultados de forma más adecuada y obtener una mejor planificación. Y obviamente, posterior al tratamiento implantológico, vamos a necesitar controlar, porque teníamos que se va a producir una reabsorción inicial, como decía el doctor, 2 a 3 milímetros, que es esperable, y después vamos a tener una reabsorción secundaria que puede ser entre 0.5 milímetros cada 1 año, cada 2 años, y obviamente para que esos implantes se mantengan ahí, o como decía el doctor, tienen que estar esas roscas que están preparadas para sostenerse en el hueso, mantenerse dentro del hueso para que no fracasen. Y obviamente en algunos casos vamos a necesitar incluso hacer el estudio desde un punto de vista tomográfico. Por ejemplo, aquí tenemos una situación donde el implante se mantiene al lugar, pero está generando sintomatología por problemas de reabsorción. No estaba tan clara la causa de por qué estaba molestando el implante, hasta que se hizo el estudio tomográfico y se vio que había una emergencia del implante en la zona fosa nasal. Y obviamente el tener contaminación con fosa nasal tiene 2 puntos de ataque. El problema a nivel de cavidad oral, donde tenemos bacterias que podrían generar un proceso inflamatorio en relación a la zona periimplantaria, que normalmente el paciente va a higienizar, pero ¿cómo higieniza por arriba de la fosa nasal? Por lo tanto, ese implante se va a perder plata, tiene que hacer. Ahí está la conclusión. Entonces, hay que no solamente planificar, sino que también hay que controlar y hay que asegurarse que esos implantes quedaran en la posición correcta. Porque a veces también ocurren accidentes, a veces los implantes se colocan con injerto óseo, no lograron la estabilidad adecuada, y lo que pasó en ese caso, como no tenía la estabilidad adecuada, el implante salió arrastrado hacia el seno maxilar. Entonces, existen las posibilidades de ocurrir complicaciones, y a veces, miren en este caso no es increíble, porque ya con el implante que se forma del seno, y acá tenemos prácticamente nada de rosca sosteniendo el implante, una flexibilidad plural, y el implante está ahí feliz y contento con parte del implante en el interior del seno y sin dar ningún problema, ni rozamiento mucoso, ni ninguna sintomatología, ni tal. Cosas que de repente no se pueden mentir. Pero no es lo habitual, ¿no? Eso no es lo habitual. ¿Ya? Esto es lo habitual, que cuando se sale un implante fracase y que termine alojado en un lugar inadecuado, pero ahí vieron ese implante. Claro, tiene sujeción bicortical, y esa sujeción bicortical le mantiene la estabilidad, pero ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos, porque tenemos roscas expuestas hacia el interior del seno maxilar. Ahora, es importante también descartar que haya un proceso patológico en relación con la zona de colocación de implante, porque un proceso inflamatorio, como se dieron cuenta, lo que decía el doctor, va a afectar en el proceso de integración, nos va a alterar la predictibilidad y va posiblemente llegar a un fracaso.
Por lo tanto, cualquier alteración inflamatoria en relación a eso tiene que ser controlada previa a la colocación del implante. Para poder saber eso hay que tomar los estudios pertinentes. Y eso lo vamos a hacer con diferentes técnicas, con panorámicas, con retroregulares. Obviamente ahí tenemos lesiones quísticas, esas lesiones no pueden estar en relación con un implante, porque si no el implante va a fracasar. Podemos tener tumores odontogénicos, etcétera, etcétera. Tenemos una rica variedad de patologías a nivel del territorio maxilofacial, producto de los escombros de la odontogénesis. Por lo tanto, también tenemos que controlar que no existan ese tipo de problemas. Tenemos lesiones fibroóseas, tenemos lesiones cementarias, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ustedes indican el examen, obviamente va a realizarse un estudio primero con radiografía panorámica o con tomografía. El sistema de adquisición de imagen es muy similar. El sistema va a girar alrededor del paciente y puede hacer una tomografía lineal como es la panorámica, que en este caso va a ser curva, o puede hacer un estudio tomográfico con volumen, como hace en el caso del combi. Y a partir de eso vamos a tener una información preliminar. A partir de esa información preliminar se puede planificar qué tipo de tratamiento va a haber. Por ejemplo, en este caso se están separando espacios, se están adecuando, porque el implante no puede estar cercano a dientes adyacentes porque puede generar un proceso inflamatorio que le llevará a un fracaso. A veces pueden haber lesiones que no son fáciles de evidenciar en radiografía panorámica, como por ejemplo en este caso una lesión quística que simplemente en la panorámica no se veía y que en el momento de hacer la identificación del implante se observó la marcada inclinación de la base ósea y además el hallazgo imagenológico de esta lesión. Obviamente esta lesión tiene que retirarse, tiene que hacerse un proceso inductivo de recuperación de ese hueso, tratar de mantener el máximo de hueso posible a través de un proceso de regeneración ósea, y después obviamente vamos a tener que esperar para poder planificar ese implante hasta que ya se produzca la cicatrización de la lesión y no haya recidiva. Además, con los flujos digitales muchas veces los exámenes imagenológicos vamos a utilizarlos para planificar guías, para planificar rehabilitaciones más complejas, para estudiar casos que de repente podrían ser riesgosos, como por ejemplo ahí la proximidad de ese implante, donde hay una situación bastante compleja, una situación con diente inclinado. Se dan cuenta que es mejor adecuar ese alvéolo y tener una situación adecuada previa a la colocación del implante, porque así se evitan problemas posteriores, donde ahí existe un alto riesgo de que ese implante fracasara por la proximidad con el diente adyacente, casi daña el diente adyacente, compromete el espacio periodontal, el proceso inflamatorio del espacio periodontal podría comprometer la integridad y la vasointegración del implante, etcétera, etcétera. Las complicaciones siempre pueden existir, y esas complicaciones obviamente van a estar dadas por fallas en la estabilidad primaria. Porque el implante no quedó bien anclado y no quedó estable. Me falta mucho. Por lo tanto, no se logró la estabilidad primaria, y al no lograrse la estabilidad primaria, simplemente ese implante se termina escapándose hacia otro. Vamos a ver algunos casos de planificación. Muchas veces la planificación se realiza primero con un estudio imagenológico 2D, donde se ve la factibilidad, y a partir de este paso después pasamos al estudio en panorámica, o a veces también vamos a recurrir al estudio tridimensional, donde aquí vamos a obtener una información preliminar, como decía el doctor, que es una información sobre la altura anatómica, como hablaba el doctor, pero eso no es igual a la altura real que va a tener el implante, porque tenemos primero alejarnos de la estructura anatómica sensible y tenemos parte del hueso que se va a reabsorber, lo que nos va a dar estructura definitiva, y muchas veces son 2 a 4 milímetros menos de la longitud que uno mide anatómicamente, y eso también va a tener con qué tipo de base ósea vamos a tener, con qué ancho transversal, con qué tipo de morfología, porque si voy a tener un hueso que es, por ejemplo, más fino, es mucho más fácil que pierda mayor altura en sentido vertical
y es mucho más probable que necesite algún procedimiento previo, como por ejemplo la sección de este hueso para ampliarlo y colocar un injerto para ganar un poco más de amplitud ósea, o colocar un injerto vestibular, etcétera, etcétera, membranas, los diferentes procedimientos que sean necesarios para poder obtener el resultado esperado. Y con una colocación de implante en un lugar adecuado, donde podamos tener buenos resultados estéticos y un buen resultado funcional, con una inclinación adecuada, con una buena axialización de fuerza. Ahora, la tomografía con respecto a la eficiencia de la pirámide de eficiencia diagnóstica está a nivel del 5, de la mejora incluso de los procesos operatorios que pueda recibir el paciente, gracias a lo que es la planificación. Porque, por ejemplo, a partir de la tomografía se pueden hacer planificación de guía estricta, donde ya no tengo que hacer un colgajo que va a generar un operatorio mucho más complicado y mucho más sensible, porque el paciente se va a inflamar mucho más. Y eso va a llevar a que el postoperatorio del paciente pueda ser mejor, más adecuado y más controlado en nuestra medicina. Para poder hacer eso, vamos a tener que hacer un estudio tomográfico, ¿ya? Vamos a tener que estudiar los posibles lugares donde es factible colocar implantes, se dan cuenta que hay algunos alvéolos, vamos a tener que hacer las mediciones respectivas para poder ver los lugares candidatos para colocar esos implantes, y eso normalmente vamos a obtener las mediciones anatómicas como primera etapa, y después ustedes van a tener que determinar de qué tamaño va a ser el implante final, y eso obviamente va a depender también del ancho transversal, porque en este caso, por ejemplo, un ancho más grande y una base ósea mucho más adecuada va a permitir que se reabsorba a menor altura ósea y que el implante quede intraóseo a una mayor altura. Vamos a hacer las simulaciones respectivas. A partir de esas simulaciones podemos después determinar posibles angulaciones, las relaciones, y los mismos software les van diciendo, ¿saben qué? No tan adentro, porque va a cambiar incluso el color del implante. Por ejemplo, puede estar azulito en condiciones normales, y cuando hay riesgo de colisión con diente o con estructura anatómica, va a cambiar de color. Entonces van a ustedes poder planificar una posición correcta, más adecuada, a partir de la utilización de las guías que yo les conversaba al principio, una guía con marcadores de reparto, este es el caso de la paciente esa que vimos al principio, donde los marcadores de reparto muestran los lugares candidatos para colocar el implante. Se registra después esa guía. A partir del registro de la guía, nosotros podemos planificar, ven ahí, se ven los dientecitos, podemos planificar el lugar donde van a ser colocados esos implantes, porque pueden hacer un match entre la guía radiopaca, que va a mostrarme la posición de los dientes, y la tomografía. Voy a colocar los lugares posibles de los implantes con las inclinaciones adecuadas para poder hacer un procedimiento mínimamente invasivo, y a partir de eso se va a confeccionar una guía quirúrgica que va a tener anclaje, va a tener fijaciones a nivel del hueso para que no se mueva y que sea estable al momento de colocar el implante. A partir de las ventanas simplemente vamos a colocar anestesias locales en los puntos de ingreso, que va a ser un procedimiento mucho menos invasivo, en vez de hacer un colgajo y poner el hueso y colocar el implante en un hueso puesto, que va a generar mucho más inflamación, donde vamos a predecir las posibles emergencias de cada uno de estos implantes para después poner los conectores y hacer una rehabilitación en base a una prótesis bilateral o diferentes tipos de procedimientos. Se mandan y se confeccionan las guías, se instalan al nivel de procedimiento quirúrgico, o sostienen el objetivo, eso tiene que quedar fijo, no puede moverse ni bascular ni nada por el estilo. Por lo tanto, eso tiene las áreas de acceso para el implante, y tiene unos agujeritos donde se colocan pines, y esas guías como que se clavan al hueso. En esos lugares obviamente también se colocan especies ilustrativas, y así estabilizan. Y después, a partir de los diferentes anillitos que tienen eso, van haciéndose la guía de fresado, la colocación del implante respectivo, y la idea es que eso que se planificó después se convierta en el resultado final, y donde las variaciones de inclinación del implante es de 1 a 2 grados dependiendo del largo del implante, donde es mucho más predecible, mucho menos probable que se produzcan exposiciones óseas y que se pueda hacer un procedimiento de mucho mejor resultado.
versus lo que vimos en el primer implante, que estaba puesto en cualquier angulación y que terminaba dañando una estructura anatómica. ¿Ya? Así ha ido evolucionando la implantología, de colocar implantes a mano alzada, a planificar y colocar implantes con guía donde van a colocar los implantes en una posición mucho más predecible y mucho más adecuada a lo que necesitan desde el punto de vista de la rehabilitación. Obviamente, posterior a una adaptación de todos los tejidos y de todas las cosas que se les vayan a necesitar. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la dosis de radiación? Hay dos grandes corrientes. Tenemos influencia de Estados Unidos y tenemos influencia de Europa. Estados Unidos dice lo que decía el doctor, y yo también de cierta manera lo comparto. Si voy a hacer un procedimiento complejo donde voy a tener que hacer una inversión grande, tengo que irme a la ciudad. Entonces, muchos de esos estudios van a necesitar un estudio tomográfico y hacer los procedimientos correctos. Ahora, también es cierto, como dice aquí no voy a pasar más rápido esto, voy a cortarle nomás porque ya estamos fuera de la hora hace rato. La corriente europea, que ha tenido además un componente con aplicación en base a estudios y a evidencia en la literatura, dice que hay muchos casos que pueden ser tratados sin procedimientos como la tomografía y que hay que analizar caso a caso. Y la verdad que sí. Y yo les sugeriría que lo analicen caso a caso, pero analicen previamente la posibilidad de ser candidato, y una vez que sean candidatos, ya hay que irse a la segura con la tomografía. Porque un paciente que no es candidato, que no sé si es candidato a colocarse un implante, porque no sé si es que voy a tener un hueso adecuado, etcétera, que no le he hecho una panorámica previa, puedo terminar pidiendo un examen que a lo mejor nunca le va a servir ni nunca va a utilizar para una planificación posterior. O que puede pasar que ese paciente vaya a ver usted, y a usted le pide el escáner, le lleva el escáner y usted le dice, no, sabes que no se puede evaluar, no, en este caso no hay condiciones para poder colocar el implante. Y llega él, va a otro paciente, va a ver a usted, y usted le dice, no, ya, es que yo no puedo hacer nada sin escáner. Y le pide otro escáner, vamos a escáner, y va a llegar a exactamente la misma conclusión. Entonces ahí estamos sobrevariando, y eso es lo que quiere evitar la corriente europea. Entonces hay que analizar caso a caso, y obviamente en la medida que ese paciente sea factible de poder, a lo mejor tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista económico, porque el paciente puede tener las condiciones biológicas ideales para poder crear el implante, pero si no tiene los recursos económicos para poder rehabilitarlo anteriormente, el implante dentro del hueso no sirve de nada, ¿cierto, doctor? Entonces, y yo he visto casos de pacientes que se han colocado el implante y después no han podido hacer su procedimiento posterior y que han quedado sus implantes dentro del hueso por años y que después no han forma de recuperar tampoco. Entonces hay que ver la factibilidad también. Lamentablemente los recursos económicos también son un elemento importante. Pero la corriente europea evidencia también en base a estudios, evidencia en base a la literatura y se da cuenta que no todos los casos necesitan tomografía, hay casos que perfectamente se pueden hacer sin tomografía, pero son los menos. El uso del combi como una herramienta de diagnóstico, planificación y planificación quirúrgica, incluso de determinación hasta del procedimiento para partir de guía estricta, es el elemento que habitualmente utilizamos. Y mientras más compleja sea la planificación, el procedimiento quirúrgico va a ser más sencillo, los resultados son mucho más predecibles y obtenemos mejores resultados desde el punto de vista de la rehabilitación. Y esto me lo voy a saltar porque ya estamos muy largos. Más evidencia sobre lo que. Recordemos que vamos a tener información dependiendo la mayor parte de los estudios que van a pedir ustedes, como ustedes van a derivar para la planificación, sino que ustedes van a hacer a lo mejor un análisis preliminar, por lo tanto van a hacer los análisis de fase prequirúrgica, teniendo esta información, disponibilidad, calidad, morfología, relación de estructura anatómica, maduración y ver y descartar patología, y eso obviamente tienen que hacerlo de acuerdo a mantener el máximo resultado, optimización del diagnóstico al máximo, con la menor dosis de radiación posible para que el paciente pueda posteriormente tomarse otro examen sintético. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Disculpen que sea tan rápida la clase así como tal. Pero lo que tenía que pasar con el doctor también es súper importante y la idea es que pudieran aprovechar las cosas. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas?
¿Tú ven? Ya, entonces dejamos aquí. Quedan en la casa. Y el doctor